quinto día de conferencia ya con la Academia Formativa de Entrenadores Deportivos. Hoy realmente con una gran invitada especial, realmente con una temática realmente muy importante y que, bueno, día a día se vuelve muy común tratar este tema, pero bueno, hoy junto con la doctora Alma Liliana López Marmolejo vamos a profundizar un poco sobre esta temática como es la muerte súbita en deportistas jóvenes y las consideraciones y prevenciones. Vamos a empaparnos un poco sobre esta gran temática y realmente esperamos que para todos sea otro banquete lleno de aprendizajes y bueno, de muchas dudas, inquietudes y que podamos salir con una nueva aspiración, con una nueva mentalidad frente a este gran tema. Doctora Alma, muy buenas noches. Buenas noches, Leider. Gracias por la presentación. Bueno, profe, la sala es tuya. A todos, bienvenidos a nuestro quinto día de conferencias, hoy con la doctora Alma Liliana, médica y cirujana especialista en medicina deportiva de la ISSM de La Habana, Cuba, con una gran temática que espero sea del agrado de todos. Bienvenidos a todos a la Academia Formativa de Entrenadores Deportivos. Profe, la sala es tuya. Gracias, profe, gracias. Gracias, profe Leider, al profe John García por la invitación, a FED y a todos los presentes. El tema de hoy es muerte súbita en deportistas jóvenes, pero principalmente la muerte súbita cardíaca, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando de eso, pero primero tenemos que definir qué es muerte súbita, luego qué es muerte súbita en el deporte y luego qué es muerte súbita cardíaca en el deporte. Entonces, muerte súbita de manera general es la muerte que aparece de forma inesperada por causa natural, no traumática ni violenta y en un corto periodo de tiempo. La muerte súbita en niños y adolescentes puede producirse sin que aparezcan síntomas premonitorios, o sea, ningún síntoma que avise que eso va a suceder. Ahora, la muerte súbita ya en el deportista, la muerte súbita del deportista, la definición es aquella que se produce de manera inesperada durante la práctica deportiva o hasta una hora después de finalizada la práctica deportiva, por causa natural, no traumática ni violenta, en una persona con aparente buen estado de salud. Esta es la definición de la Fundación Española del Corazón. Existen muchas definiciones, esta es la que más, para mi concepto, se acerca. Y la muerte súbita cardíaca en el deporte es la relacionada con el deporte, un evento catastrófico. ¿Cómo hago para quitar esto de aquí? Allá. La muerte súbita cardíaca relacionada con el deporte es un evento catastrófico porque genera la muerte del deportista, que representa del 75 al 80% de las muertes en deportistas jóvenes ocurridas durante la competencia o el entrenamiento. La mayoría de las veces, en el 90% de estos casos, son deportistas que tienen patología cardiológica de base, como vamos a ver más adelante. Pero primero expliquemos qué es el corazón. El corazón es un músculo, básicamente. El corazón es un músculo porque está hecho para la contracción cardíaca, para poder realizar toda la función de bomba que realiza ese corazón. Ese músculo se llama miocardio, ya, miomúsculo, cardio, corazón. Y está irrigado por dos arterias coronarias principales, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ¿ya? Ellas irrigan la sangre hacia el músculo cardíaco para mantenerlo oxigenado. Si nosotros hacemos un corte transversal o longitudinal en el corazón, vemos que el corazón tiene 4 cavidades. Esas cavidades se llaman cámaras cardíacas. Tenemos aquí a la derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Para los que de pronto aún no tengan claro por qué aquí se dice derecho, aquí se dice izquierdo, es porque a diferencia de cuando la persona toma una foto que señala de izquierda a derecha, cuando nosotros estamos mirando el cuerpo humano y todos los elementos del cuerpo humano, es como si estuviéramos viendo una imagen en espejo. Por lo tanto, es el lado derecho
y el lado izquierdo ¿ok? Es de derecha a izquierda, porque estamos como si tuviéramos el paciente de frente, ¿ya? Entonces tenemos 4 cavidades, la cavidad, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿ya? Estas 2 aurículas son superiores, los ventrículos son inferiores. Las aurículas se encargan de recibir sangre. Los ventrículos se encargan de expulsar la sangre. La aurícula derecha recibe la sangre de las venas cavas, ya recibe sangre desoxigenada. La aurícula izquierda recibe sangre oxigenada de las venas pulmonares. El ventrículo derecho recibe esa sangre de la aurícula derecha y la expulsa a través de la arteria pulmonar para que se oxigene en los pulmones. Y el ventrículo izquierdo recibe la sangre oxigenada de la aurícula izquierda y la expulsa a través de la aorta para que de manera sistémica se expulse a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Para esto, para poder atravesar estas estructuras, existen unas válvulas. Las válvulas son como una especie de, ¿qué le diría yo? Como lo que hay en Panamá, que se abre y cierra para el paso de los barcos. Bueno, una especie de compuertas, ¿ya? Una especie de compuertas. Esas válvulas cardíacas son 4. 2 están, vamos aquí un segundito, 2 están entre las aurículas y los ventrículos. Miren, aquí hay una y aquí está la otra, aurícula, ventrículo, aquí otra. La derecha es la válvula tricúspide y la izquierda es la válvula mitral, que también se le conoce como válvula bicúspide. Y miremos aquí, ya, esas son esas, la tricúspide y la mitral, la derecha y la izquierda. Y también estas válvulas que están, la válvula aórtica está al inicio de la arteria aorta que está en el ventrículo izquierdo. Y la válvula pulmonar está al inicio de la arteria pulmonar que está en el ventrículo derecho. Ustedes aquí, la pulmonar y aquí la aórtica. Ok. También el corazón tiene un sistema de autoconducción eléctrica. Realmente el corazón es el único órgano de todos nuestros, redundantemente, digámoslo así, redundante sistema, ¿ya? De todo, que tiene su propia autoconducción eléctrica, ¿ya? Entonces, eso se le llama sistema intrínseco, porque es propio del corazón. El sistema eléctrico del corazón es como un switch y varios cables. Es como si uno prendiera un switch aquí, transmitiera la energía por estos haces y este de acá, y luego pasara a este otro switch, prendemos este switch, pasa acá, y acá este switch le pasa la energía acá. Entonces son 4. El nodo sinusal, que es el que inicia, la conducción eléctrica, ¿ya? Son células musculares cardíacas especializadas en conducción eléctrica. Es aquí, está en la pared posterior de la aurícula derecha, ¿ya? Y aquí lo que ustedes ven aquí son unos haces internodales, porque están de nodo sinusal a nodo auriculoventricular. Y este haz que va hacia la aurícula izquierda, que es el haz de Bachmann. Cuando esto se dispara, o digamos así, prendemos el switchecito, ya la energía corre hacia acá y se contraen las aurículas, ya. Luego pasa al nodo auriculoventricular. Aquí pues hay una parte fisiológica que no voy a explicar, y el nodo auriculoventricular, esto se prende el switch y pasa hacia las de His, ¿ya? Hacia las de His, y entonces empiezan a contraerse los ventrículos, ya, porque ya está recibiendo esa energía. Y de aquí de las de His se dividen en unos haces, una al lateral izquierdo, al lateral derecho, y terminan en el 4º elemento de conducción eléctrica, que son las fibras de Purkinje, ¿ya? Exactamente, entonces serían nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Además, este sistema eléctrico puede estar en algún momento, y muchas veces, no en algún momento, va a estar también, digamos así, modificado por un sistema extrínseco, ¿ya? Ya extrínseco, o sea, ya por fuera del sistema del corazón, y son el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo. El sistema hormonal a través de las catecolaminas, que se llaman adrenalina y noradrenalina.
Ustedes conocen y siempre han dicho, no sé si ustedes ven, ay, no, es que se me subió la adrenalina y me puse tan nervioso y todo, porque es que la adrenalina lo pone a uno ya así, digamos así, bien activo, bien preocupado, haciendo cosas, hace cosas que muchas veces no cree que puede llegar a hacer. Y el sistema nervioso autónomo sería el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. En ese sistema nosotros no tenemos ningún control, ¿ya? El que tiene control en él es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático es a nivel del sistema cardíaco, es el que estimula el sistema cardíaco, y el parasimpático es el que lo deprime. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción cardíaca, aumenta la presión arterial también, y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contracción cardíaca y disminuye la presión arterial. Ahora bien, ¿por qué les comenté todo eso? Porque cualquier daño en las estructuras o sistemas anteriores, en el grosor del músculo cardíaco, la capacidad de contractilidad del músculo cardíaco, en el sistema de conducción cardíaca, llámese a nivel del nodo sinusal, auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, a nivel de las válvulas auriculoventriculares, como la mitral o la tricuspidia, o las semilunares, como la pulmonar o la aórtica, ¿ya? O alteraciones a nivel de sistema intrínseo, como cualquiera que genere enfermedades, cualquier daño en esa estructura puede generar alteraciones que generan enfermedades que incluso pueden llegar a producir la muerte. Dentro de las consideraciones generales vamos a ir eso, como estamos hablando de deportistas jóvenes, ya que existe una gran diferencia entre una enfermedad cardiológica en una persona no deportista y una deportista, y eso está trazado por la edad. Y la diferencia se amplía cuando valoramos la enfermedad cardiológica en mayores de 30 años y en menores de 30 años. Cuando hablamos de personas mayores de 30 años deportistas, la principal entidad cardiológica es la cardiopatía isquémica, o sea, la enfermedad del corazón en la cual el riego sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que le llega al músculo cardíaco se ve disminuido. ¿Por qué se ve disminuido en la mayores de 30 años? Generalmente porque las arterias se obstruyen por colesterol, triglicéridos, placas ateromatosas, etcétera, etcétera, ¿ya? Una mala alimentación y malos hábitos muchas veces, deportistas generalmente de fin de semana o mal alimentados. Entonces, causas: mala alimentación rica en grasas saturadas, se le agrega deportistas de fin de semana y ningún control biomédico previo, no saben cómo están. No hay nada más grave que realizar actividad física o deporte sin control. Nada más grave que eso. Usted no sabe ni cómo está, usted no sabe nada de usted y usted le está sometiendo al corazón a cargas que no sabe si va a poder no va a poder, digámoslo, va a poder aceptar o no va a poder aceptar, ¿ya? Ahora, al que vamos en este caso, en menores de 30 años, generalmente la presentación de esta entidad es la muerte súbita cardiológica, y no da tiempo a más acciones porque generalmente el primer signo y o síntoma de muerte súbita cardiológica en el deportista es la muerte súbita, ¿ya? Estudios transversales en los Estados Unidos han demostrado que las tasas de incidencia de 2.3 a 4.4 por 100.000 por año por muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes. Como les decía ahora, en la mayoría de los casos, en un 70-80%, no han presentado síntomas previos, siendo la muerte la primera manifestación clínica de la muerte súbita, de una enfermedad cardiológica. Entonces se presenta como muerte súbita cardíaca. Entonces la muerte es la primera manifestación clínica en un 70-80% de los deportistas que sufren una muerte súbita cardíaca. Se conoce con las siglas MSC. Hay que tener en cuenta, si hay presencia de síntomas o signos, lo vamos a hablar más adelante. Si existe el régimen carga-descanso, no hay nada más preocupante y nada más grave que dejar que el deportista realice carga sin descanso, ¿ya? Cuando nosotros sobrecargamos la persona
así la persona no tenga una patología de base, si lo sobrecargamos sin ningún periodo de descanso adecuado, estamos aumentando una carga que ese corazón no va a poder manejar y puede terminar en una fibrilación ventricular. El aporte de potasio, calcio y magnesio, o la pérdida que se da por sudoración y no recuperada, esa puede generar también arritmias ventriculares, y la individualidad, donde ya está si la persona tiene o no patologías cardíacas de base que no han sido diagnosticadas, y vamos a ver cómo se manifiesta. El deporte no provoca la muerte, no es el deporte, pero la puede desencadenar por todas las causas que ya vimos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un chequeo cardiológico importante en las siguientes fases preparatorias. Al inicio de la preparación física general, a las 4 o 5 semanas después de iniciado el ciclo de entrenamiento y al inicio del periodo competitivo. Yo que tengo mi experiencia bastante con diferentes tipos de deporte, hay deportes en los cuales los entrenadores casi que no permiten ni siquiera que al deportista se le haga un chequeo. Eso es grave porque si uno logra identificar, por lo menos en un porcentaje de ellos, alguna patología de base, pues podremos estarlos salvando de una consecuencia llamada muerte súbita. Y esto es para abrir los ojos, pero ojo, es en un joven que tenga anomalía cardíaca estructural, o sea, un joven que tenga, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica y no se le haya diagnosticado. Entonces, el riesgo de un deportista joven de morir por una anomalía cardíaca estructural no diagnosticada, es casi 3 veces mayor que en los sedentarios jóvenes. ¿Por qué? Porque la carga de entrenamiento va a producir que este joven que tiene la anomalía cardíaca estructural no diagnosticada se genere o termine en una fibrilación ventricular que va a terminar en muerte súbita, ¿ya? Ese es el peligro, es anomalía cardíaca estructural no diagnosticada. Entonces, el riesgo de muerte súbita está aumentado por el estrés del ejercicio, especialmente ya vimos ahora las catecolaminas circulantes, adrenalina y noradrenalina, que se elevan, aumentando la fuerza de contracción cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, la deshidratación que genera pérdida de electrolitos que van a llevar a arritmia cardíaca, la alta temperatura corporal, o sea, un aumento de la temperatura corporal central, la pérdida de electrolitos que también se da no solamente por deshidratación, sino por otras causas, los cambios del pH y todo lo que fisiológicamente altere el organismo. Son factores desencadenantes de las arritmias cardíacas fatales en estos deportistas. Ahora vamos a ver las enfermedades cardiológicas en los deportistas relacionadas con muerte súbita cardíaca. La primera causa de muerte, como vamos a ver ahora, es la miocardiopatía hipertrófica. La segunda causa de muerte es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Están las miocarditis, las anomalías congénitas de las arterias coronarias, el síndrome de Marfan y las anomalías del sistema de conducción, entre otras. ¿Ya? En menores de 30 años, sus patologías cardíacas están relacionadas con un alto porcentaje con muerte súbita cardíaca. Entonces, incidencia. De un 40 a un 60% de deportistas que presentan muerte súbita cardíaca ocurren en deportistas menores de 18 años de edad. Y para ser más claros, de los 14 a los 18 años de edad, de la muerte súbita cardíaca. Muertes más frecuentes en deportes de alta intensidad dinámicas, start-stop, o sea, doble intensidad, aeróbicas, anaeróbicas, tipo fútbol. Y además el fútbol es el deporte más frecuentemente implicado en Europa y también se puede decir en algunos estudios de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha llegado a la conclusión de que si es que el fútbol produce la muerte súbita, es más propenso a generarla, o porque hay más número de personas que practican fútbol, que puede ser más bien esta segunda causa. De todas las muertes cardíacas en el deporte, el 90% se producen durante o inmediatamente después del ejercicio. O sea que es el desencadenante, ¿ya? Un estudio de Norteamérica también mostró que las muertes por causas cardiovasculares son 5 veces más probables en deportistas afroamericanos que en deportistas blancos. Hacen falta más estudios.
¿Qué síntomas presenta la enfermedad cardíaca? Entonces, dolor de pecho que puede pasar a los brazos, al cuello o a la espalda. Dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar es mayor a la cantidad de ejercicio que se realiza. O sea, es una dificultad para respirar exagerada con respecto a la carga que el deportista está acostumbrado a recibir. Mareos o síncope, es el desmayo. Desmayo con o sin pérdida del conocimiento. Síncope con o sin pérdida del conocimiento durante el esfuerzo. Palpitaciones muy rápidas. El deportista le dice, siento el corazón, siento los latidos, ¿ya? Pero resulta que estos son los síntomas, pero ojalá se presentaran. Imagínense ustedes que en el 85% de los casos estos síntomas no se dan. Hay dos manejos y está rebatido el primero, el manejo en Estados Unidos, el manejo en Europa. El manejo en Estados Unidos se va más hacia la parte económica, ya que Estados Unidos refiere que si se toma la proporción de muertes, pues es muy poca la cantidad de personas o deportistas que fallecen por muerte súbita cardíaca. Para ellos mantener pues un programa que invierta en muchos exámenes para tratar de determinar este deportista que está con ese problema. Entonces, ellos tienen un programa que se llama Programa para la Detección de la Enfermedad Cardíaca Potencialmente Letal, o PPS, que es de bajo costo. Solo se hace una historia clínica, o sea, se pregunta, se dice si ha sentido, que su familia, que si hay familia que presentamos, etcétera, y la exploración física, entonces le toman, auscultan los ruidos cardíacos, miran si tiene físicamente algún cambio como en Marfan, miran también la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, y ya. La eficacia del programa es muy cuestionable. La mayoría de los atletas son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas, ya lo vimos aquí, 85% asintomáticos. Y la exploración física no suele ser útil, solo sería útil para el Marfan y eso. Entonces, en una serie de 134 muertes en Estados Unidos, o sea, 134 muertes, 115 habían sido investigados con un cuestionario de salud y se les dio la autorización a seguir, fallecieron. Y un examen físico cardiovascular, solo se hizo un diagnóstico correcto en un deportista, lo que equivale a menos del 1%. Ahora tenemos el manejo en Europa, que empezó en Italia, ¿ya? Donde todos los deportistas de competición tienen un examen físico y electrocardiograma completo. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma en un porcentaje alto puede detectar la primera causa de muerte súbita cardíaca, que es la miocardiopatía hipertrófica, puede detectar los trastornos del ritmo, trastornos de conducción, como vamos a ver más adelante, y el síndrome de QT largo y otra serie de patologías asociadas a la muerte súbita cardíaca. No los puede identificar todos, ya que si la persona pues tiene una anomalía de las arterias coronarias de nacimiento, pues ahí sí la única forma de identificarlos a veces podría llegar a ser un cateterismo coronario. Es imposible que se haga un cateterismo coronario de manera rutinaria, eso ya estaría hasta muy, o sea, no sería, sería algo negligente, e infortunadamente las personas que presentan ese tipo de patología, pues ahí sí el diagnóstico se hace por autopsia. Allá también en Europa realizaron una prueba de esfuerzo para identificar las anomalías predominantemente hereditarias o congénitas que causan muerte súbita cardíaca, ya que la prueba de esfuerzo es desencadenante de patologías que no se ven en un electrocardiograma de reposo. Los deportistas con anomalías en la evaluación inicial se someten a nuevas investigaciones, como una resonancia magnética nuclear, un ecocardiograma, etcétera, 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 y se hace un diagnóstico. Si se le diagnostica al deportista que tiene una patología que puede generar muerte súbita, o sea, con trastorno cardíaco potencialmente grave, ese deportista es descalificado del deporte. Solamente se han dado falsos positivos en un 7%. El manejo en Europa ha demostrado ser eficaz en la identificación de deportistas con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Más adelante vamos a verlo. Síndrome de QT largo, todo esto lo vamos a ver ligeramente. Síndrome de QT largo, miocardiopatía hipertrófica, los cuales generan cambios electrocardiográficos. Hay otro
otro programa, pues este programa mismo europeo no es efectivo para detectar o para hacer diagnóstico, como les decía yo ahora, de arterias coronarias anómalas que tendrían que hacerse por cateterismo coronario. Eso sí ya sería muy, muy invasivo. Ya eso generalmente se le hace a una persona mayor de 40 o 50 años de edad que tiene la posibilidad de un diagnóstico de enfermedad coronaria. La mayoría de los casos de enfermedad coronaria prematura tampoco es imposible diagnosticar, y la miocarditis. La miocarditis es una enfermedad viral que da porque nuestros deportistas y algunos entrenadores, que hay que jalarles las orejitas a veces, hacen que el deportista entrene teniendo un proceso gripal, ¿ya? Fiebre, tos, ¿ya? Lo hace entrenar, o el mismo deportista entrena en esas condiciones y sale bajo la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, da un proceso viral que inflama la capa externa del corazón, ¿ya? Generando una miocarditis. Y esa miocarditis es una de las causas de muerte súbita, ¿ya? Porque cuando uno tiene un proceso viral o un proceso infeccioso, no puede entrenar, no debe, pues es más grave el hacerlo que no hacerlo. El beneficio del estudio italiano es el siguiente: él mostró una reducción en la tasa de mortalidad de 3.6 por 100.000 a 0.4 por 100.000 atletas, o sea, una reducción del 90% en la muerte súbita cardíaca, y ustedes saben que toda vida es valiosa, o sea que sí es muy importante lo obtenido en este estudio italiano. La evidencia más convincente es que el tamizaje cardiovascular, o sea, la búsqueda, el screening, tamizaje cardiovascular, logra reducir las tasas de mortalidad en el deporte. Obviamente, como les dije ahora y como vieron, va a haber un 33 o 34% que no se va a poder. Aprobación de un programa de tamizaje cardiovascular para todos los atletas altamente entrenados por la FIFA, la UEFA y el COI. ¿Qué medidas se toman en caso de paro cardiorrespiratorio mejor dicho, por secundarios a una fibrilación ventricular? Porque, ¿qué pasa? Resulta que la mayoría de las muertes súbitas cardíacas en el deporte se dan por fibrilación ventricular, ya sea que tenga patología cardíaca de base o no la tenga, y que ya sea por la deshidratación, sin haber suplido sus líquidos, electrolitos, por la sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera, ya terminan en una fibrilación ventricular, que es una arritmia mortal, ¿ya? De la fibrilación ventricular sigue la asistolia, que es el paro ya total del corazón. Entonces, lo que hace el desfibrilador externo automático, que están ahora cuando uno va a un partido de fútbol como médico deportólogo, tiene que llevar el desfibrilador del equipo, es lo primero que le piden, y el desfibrilador tiene que estar funcionando y todo, ¿sí o no? ¿Ya? Porque el desfibrilador lo que hace es que uno se lo aplica al deportista y hace que el corazón que está fibrilando entre en paro, ya pare, para que reinicie, mejor dicho, se le vuelve a dar la orden de reiniciar su impulso eléctrico, y a ver si así ya al reiniciarse y reinicia de una manera normal. Entonces, los desfibriladores externos automáticos, que se conocen como DEA en las siglas en español, es una intervención útil contra la muerte súbita cardíaca durante el paro cardíaco en el deporte. Esto ya pues a nivel médico, uso antiepilépticos, plan de respuesta de emergencia efectiva, ¿qué implica? Pues que no puede ser que el desfibrilador esté ahí y nadie lo sepa usar, no. Tiene que haber una formación adecuada del personal en el uso del DEA, disponibilidad, o sea, que esté a disponibilidad del DEA, pero no solamente que esté allí, porque hay personas, hay equipos que compran, ¿no? En estadios están los DEA, y ellos no, que costó tanto, entonces tengámoslo aquí, pero lo tienen con una llave, y la persona con un seguro, y la persona que tiene el seguro ese día no fue ni nada, o sea, eso no puede pasar, tiene que estar disponible. Tiene que haber excelentes sistemas de comunicación para que no sea por una falla en el sistema de comunicación que el DEA no se use a tiempo, porque entre más temprano, más posibilidades tiene uno de salvar al deportista. Y revisión periódica del protocolo de respuesta de emergencia. Aquí tenemos, esto es una simulación, este es un, entre comillas, muñeco, ¿ya? Al cual el doctor Efraín Roncancio, que es un electrofisiólogo en Cali muy famoso y muy bueno, está mostrando cómo
este paciente ya va entrando en fibrilación y como al aplicarle el DEA, él vuelve otra vez a su ritmo más normal, digámoslo así. Entonces, ahora sí vamos a repasar las entidades cardiológicas en deportistas menores de 30 años. Entonces, aquí tenemos la miocardiopatía hipertrófica, vean ustedes, ya está totalmente abalonado el corazón, totalmente lleno de músculo, invadido de parte fibrosa también, no tiene casi capacidad para tener un buen volumen sistólico, ya ni siquiera para tener un mediano volumen sistólico, ya está todo ocupado por la parte fibrosa. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica o MCH es la primera causa de muerte súbita cardíaca del deportista que fallece por muerte súbita cardíaca. El deportista, su única y primera presentación puede ser la muerte súbita cardíaca. Pero miren ustedes esto, en más del 90% en el electrocardiograma en reposo se encuentra una respuesta anormal, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que lo podemos detectar en el 90% y cuando lo detectamos en el 90%, a ese 90% lo mandamos a exámenes posteriores para diagnosticar, como por ejemplo un ecocardiograma, y podemos diagnosticar esa miocardiopatía hipertrófica. El 50% se transmite genéticamente y el 50% por mutaciones espontáneas a nivel de los genes y se caracteriza por un aumento muy marcado del músculo cardíaco. El ejercicio o las cargas del deporte, digámoslo así, generan riesgo de arritmias cardíacas y muerte súbita. Como ya he dicho y repetido varias veces, es la primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas menores de 30 años y se recomiendan ejercicios muy controlados, solo aquellos pacientes no descompensados hemodinámicamente por el riesgo de arritmias cardíacas y muerte súbita. O sea, a nivel de algunos cardiólogos, yo no les programo ningún tipo de ejercicio, que empezar con ellos ya. Para ellos hacer ejercicio o hacer deporte o hacer actividad física es más grave que no hacerla. Por cualquier tipo de actividad le puede generar la muerte súbita. Aquí tenemos a Jair Clavijo. Jair Clavijo, que de 18 años, el 21 de julio de 2013, jugador de divisiones inferiores del Sporting Cristal Perú, falleció mientras jugaba un partido en Cusco a 3.400 metros de altitud. Él estaba acostumbrado a la altura, pero era un jugador que jugaba en el Perú y era del Perú, y la autopsia reveló una miocardiopatía hipertrófica. Esta es la miocarditis. Perdón, le bajo volumen al celular. ¿Me disculpan? Okay. Listo. Esta es una miocarditis, como pueden ver, también está el corazón abalonado, está el músculo adelgazado, ya, músculo cardíaco, ya, y es una inflamación del músculo del corazón. Esta es una cardioempatía dilatada secundaria a miocarditis por virus llamado adenovirus. Entonces, miremos. La miocarditis es una inflamación del corazón, ya les dije las causas, ¿por qué? Pues la persona, el deportista generalmente, hablando de deporte, realiza actividad física y o deporte bajo condiciones inadecuadas de lluvia, etcétera, etcétera, o teniendo un proceso viral, sale a trotar, a recibir cargas de entrenamiento, etcétera. Entonces, la miocarditis es la inflamación del corazón, el origen principal es viral y es infradiagnosticada. ¿Qué quiere decir infradiagnosticada? Que la persona tiene miocarditis y no se le diagnostica. Miren ahora el problema tan grande que hemos tenido con la miocarditis secundaria al COVID-19, ¿ya? Entonces, los virus producen eso, los virus producen inflamación del músculo cardíaco. A los 3 años de la persona tener miocarditis puede llegar a presentar en un 21% una miocardiopatía dilatada. En esta miocardiopatía dilatada, como ustedes pueden ver, el músculo cardíaco está bien dilatado, bien adelgazado. ¿Ya? Si el corazón lo que hace es generar o lo que genera es una contracción para poder expulsar la sangre, ya, pues imagínense ustedes ya dilatado, pierde la capacidad de contracción de ese corazón. Y esto representa hasta un 7% de muerte súbita cardíaca en deportistas jóvenes.
Esta enfermedad o que da en las personas bajo esas condiciones puede ser asintomática, o sea, cursar sin síntomas y autolimitada, como toda enfermedad viral que se autolimita, o sea, dura 8 o 10 días, máximo 14 y se quita, o presentarse como un cuadro de muerte súbita. Los síntomas y signos inespecíficos son disnea, que es dificultad para respirar, más allá de lo normal, palpitaciones, fiebre y fatiga fácil. Fatiga fácil ante cargas bajas de trabajo, digámoslo así. Cuando evoluciona una cardioempatía dilatada, se genera un cuadro de insuficiencia cardíaca, o sea, donde el corazón no puede, como vimos ahora, hacer la contracción o realizar la contracción cardíaca de manera adecuada, y pues se va a generar edema de piernas o hinchazón en las piernas, edema pulmonar, líquido en los pulmones y dificultad para respirar. En estos casos, pues muchas veces va a requerir un trasplante cardíaco. En la miocarditis, el electrocardiograma puede mostrar cambios electrocardiográficos muy sutiles, o sea, casi imperceptibles, hasta cambios electrocardiográficos muy evidentes, pero no es específico. El ecocardiograma sí puede llegar a ser, o sea, eco, que es el que se hace con sonido, sí puede llegar a ser una evaluación diagnóstica inicial de la miocarditis. Esta miocarditis es causa de muerte súbita cardíaca en jóvenes atletas, porque genera arritmias, ya que esa miocarditis o inflamación del músculo cardíaco, generada la mayoría por origen viral, produce una cicatriz, ya una cicatriz por fibrosis miocárdica, y eso hace que esa cicatriz genere un ritmo no adecuado, o sea, una arritmia. Como les dije yo ahora, pueden a veces requerir un trasplante cardíaco. Aquí tenemos a José Guaraza. Él tenía 14 años de edad, el 8 de enero de 2009, jugador de fútbol. Momentos antes, aqueja dolor. El entrenador no le hace caso. José avanza con el balón, erró el paso a un compañero y se desplomó. La autopsia, es este de aquí, reveló miocarditis infecciosa. ¿Ya? Entonces, miren lo importante ya de estar pendientes de todo esto, todos los diagnósticos. Araceli Boraita, cardióloga del Consejo Superior de Deportes, señala: jugar en un equipo juvenil o infantil no te descarta para morir. Se entrena igual o más que en las categorías superiores, pero no solamente por eso, hay que diagnosticar lo máximo posible. José Durán Guaraza, pues era hijo de una persona que tenía cierto nivel, digamos, de influencia, y por lo tanto, pues él sacó la fundación a raíz de la muerte súbita de su hijo, una fundación que se llama José Durán, ¿ya? Y él saca, ellos tienen ya todo un equipo de trabajo con la Sociedad Española de Cardiología, con el Consejo Superior de Deportes allá en España, y la asociación sacando datos y zonas, por ejemplo, como la zona cardioprotegida, en la cual le dan recomendaciones tanto al deportista como al entrenador. Ante cualquier síntoma como dolor de pecho, mareo, palpitaciones, dificultad respiratoria, lo mejor es parar. Aquí tenemos la otra entidad llamada displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Arritmogénica quiere decir que es un ritmo no normal, ¿ya? Y del ventrículo derecho, porque usted en el ventrículo derecho pues se puede ver una displasia arritmogénica biventricular, o sea que se puede ver también el ventrículo derecho en el ventrículo izquierdo. Ustedes ven en ese corte un ventrículo derecho totalmente destruido en su parte muscular. Esta displasia arritmogénica del ventrículo derecho presenta una como alteración de la estructura del corazón, fibrosis. Es la causa de muerte súbita en el 11 a 27% de los casos de pacientes menores de 35 años. En Europa la prevalencia es de 0,6 a 4,4%. Un alto porcentaje se hereda, puede generar arritmias, muerte súbita cardíaca e insuficiencia cardíaca. Y el electrocardiograma puede demostrar los cambios electrocardiográficos, o sea, otra entidad que se diagnostica por electrocardiografía. La actividad deportiva debe ser restringida y obviamente esto debe ser todo un equipo entre médico, deportólogo, cardiólogo, ¿ya? Y obviamente el entrenador
para poder estar hablando con él qué se hace, qué se debe hacer, se asocia a incremento de 5 veces el riesgo de muerte súbita cuando nosotros tenemos un deportista que tiene displasia ritmogénica del ventrículo derecho y está entrenando. Generalmente les colocan un cardiodesfibrilador implantable, se llama CDI. El cardiodesfibrilador implantable no es más que un aparato que cuando aparece la arritmia, el cardiodesfibrilador que está en el pecho, está implantado, siente esa arritmia y vuelve otra vez al corazón, desfibrila y lo lleva a su ritmo normal. La eliminación del foco causante de arritmias o de taquicardia ventricular, que es tan peligrosa, tiene éxito en el 60-90%, pero esto tienen que tenerlo en cuenta, con probabilidad de que regresen el 90% a los 3 años, y más probabilidad si regresa si la persona continúa realizando o se le están colocando cargas de entrenamiento. La insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento o arritmias ventriculares no tratables, también igual que la miocarditis, termina en un trasplante cardíaco. Aquí tenemos a Antonio Puerta, 22 años de edad, el 25 de agosto del 2007, en partido de fútbol entre Sevilla FC y Getafe, minuto 28, sufre un desmayo. Sale por sí mismo del terreno de juego, en los vestuarios sufre 5 desmayos más. Reanimado con un desfibrilador e ingresado a la UCI con ventilación mecánica e inestabilidad hemodinámica, o sea, estaba grave. Fallece el 28 de agosto de 2007, pero realmente se puede decir que él ya desde aquí estaba con el pronóstico malo. La autopsia reveló displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Aquí tenemos la otra, que son las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Esta dice aquí anomalía en el origen de la coronaria derecha, recorrido pulmonar y recorrido de la arteria descendente anterior. Entonces, la arteria que nace donde no debe nacer, la izquierda en la derecha y la derecha en la izquierda. Y esa es otra de las causas de muerte súbita cardíaca. Aquí sí no hay nada que hacer. No se determina sino con la autopsia. En estas anomalías congénitas de las arterias coronarias, la alteración congénita pues, es poco frecuente, de difícil diagnóstico en deportistas jóvenes porque no se piensa en ella, ¿ya? El diagnóstico por angiografías puede quizá darnos el diagnóstico, angiografía del cateterismo coronario, pero en deportistas jóvenes generalmente es casual el descubrimiento a través de la autopsia. O sea, ya la persona muerta, post-mortem. Es un origen anómalo, o sea, un origen de la coronaria donde no debe nacer, que nace donde no debe. Se asocia a muerte súbita cardíaca, por lo general inducida por el ejercicio intenso. Esta anomalía congénita de las arterias coronarias es la segunda causa de muerte en deportistas jóvenes en un porcentaje del 12 al 33%. Los deportistas y las personas que realizan actividades físicas intensas tienen un mayor riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca. Sí tienen, o sea, si ellos tienen una anomalía de las arterias coronarias. En un alto porcentaje es el primer signo también, igual que las otras patologías que hemos visto, es la muerte súbita cardíaca. En los adolescentes y adultos, los síntomas de una anomalía de las arterias coronarias pueden incluir desmayo durante un ejercicio intenso, dificultad para respirar en el reposo durante el ejercicio, cansancio fácil y dolor en el pecho en reposo o durante el ejercicio. Aquí tenemos a Cristian Chucho Benítez, ecuatoriano. El 20 de julio del 2013, el futbolista ecuatoriano de 27 años de edad falleció en Qatar. Él jugaba en el club local El Jaish SC. Él presentó inicialmente un dolor abdominal que desvió el cuadro que tenía, porque muchas veces por la relación que existe entre el corazón y todo, y que está sobre el diafragma, y el diafragma divide el tórax del abdomen, puede por irritación generar un dolor a nivel abdominal, que fue lo que él presentó, y ya después fue que le diagnosticaron que tenía un problema cardiológico. Él fallece allá mismo, y en la autopsia que le realizaron se encuentra una irregularidad congénita en la arteria coronaria del corazón, que solo podría ser visible por autopsia según informe médico. O sea, caso muy infortunado. El síndrome de Marfan para los entrenadores que son de voleibol, de baloncesto, que necesitan deportistas altos, los de salto alto, salto con garrocha, etcétera,
Sí, salto con pértiga o garrocha, etcétera, etcétera. Ya buscan generalmente chicos altos, chicos o chicas altos, brazos largos, piernas largas, pero resulta que hay una entidad que se llama síndrome de Marfan. Ese síndrome de Marfan se caracteriza por personas muy, muy, muy altas, con una desproporción entre el tórax y las piernas y los brazos. O sea, los brazos y las piernas son más largos de lo que deberían ser de acuerdo a su tórax. Tienen dedos largos además, dedos muy, muy largos. Ya, generalmente usan gafas porque tienen una dislocación o luxación del cristalino. Y cuando ustedes revisan el pecho, tienen lo que se llama pectus excavatum, o sea, el pecho está hundido hacia adentro. El problema está que ellos fallecen es porque también presentan un aneurisma aórtico. Dice ese aneurisma de la aorta, o sea, dilatación de la aorta, de la pared de la aorta, que al reventarse, pues produce la muerte súbita. Entonces tenemos aquí el síndrome de Marfan. Realmente el médico que hace el examen físico debe pensar en Marfan. Si ve un muchacho que le llega con esas características, el tronco muy pequeño, el tórax o el tronco muy pequeño en comparación con los brazos y piernas, los dedos muy largos, usa gafas, tiene ese pectum excavatum, piénselo, mándelo donde el médico deportólogo, a ver si de pronto, si ese médico no sabe, o donde el cardiólogo. Entonces, diagnóstico, antecedentes personales, se pregunta, ¿alguien de la familia ha presentado alguna vez síndrome de Marfan? Ya, aquí familiares, perdón, antecedentes familiares. Examen físico oftalmológico para ver la luxación del cristalino, el físico para ver el pectum excavatum y los dedos largos, piernas largas, y el ecocardiograma para determinar el aneurisma de la arteria aorta. Al examen físico son muy altos, muy delgados y tienen hiperelasticidad articular, o sea, son tan flexibles que por ejemplo la rodilla al hacer flexibilidad se les curva hacia atrás, ¿ya? Brazos y piernas exageradamente largos en relación con el tronco, pueden presentar escoliosis. La escoliosis es la desviación de la columna hacia un lado, ¿ya? Y el tórax se puede observar lo que les mostré yo ahora, el pectus excavatus. A nivel del examen oftalmológico puede existir una miopía por una dislocación del cristalino. Entonces, alto, flaco, piernas largas, brazos largos, más de lo del normal, del tórax, y pectus excavatum, piensen inmediatamente en un síndrome de Marfan. El ecocardiograma muestra el aneurisma de la aorta y el daño de la válvula mitral que está asociado, pero el aneurisma es el que predispone al rompimiento de la aorta y el que genera la muerte. Se presenta un caso cada 10.000 personas y no hay ningún test de laboratorio que lo detecte, pero sí está la parte física donde uno lo debe pensar. Ya el diagnóstico genético es muy difícil, pero el diagnóstico de exploración física nos puede mostrar que estamos ante ese caso. Aquí tenemos a Flo Guiman, se nos pasa un poquito de la edad, pero bueno, 31 años, está en el límite de los 30. El 24 de enero de 1986, ella era norteamericana, estaba jugando para la Liga Japonesa de Voleibol y es sustituida de manera rutinaria, o sea, la sacan del partido de voleibol y va a sentarse. Se sienta, cae al piso y ya estaba muerta. Ella medía 1,95 de altura, dedos largos y lentes para la miopía. La autopsia reveló ruptura de la aorta causada por síndrome de Marfan. Pues resulta que en el Centro Olímpico de Colorado Springs, Estados Unidos, los médicos que le realizaron el examen que les conté yo ahora al inicio, no detectaron esa enfermedad, ni siquiera la pensaron. Una paciente con todas las características. Anomalías del sistema de conducción. En las anomalías del sistema de conducción tenemos, por ejemplo, pues son las que se relacionan con la conducción cardíaca. Lo que les mostré al inicio de los 4 sistemas de conducción, el nodo sinusal, el auriculoventricular, las de His y las fibras de Purkinje y los nodos que están relacionados con ellos, que son como los cablecitos que conducen la electricidad de un nodo al otro. O en todo el sistema de conducción. ¿Ya? Entonces está, por ejemplo, el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada electrocardiográficamente tiene una característica y es que esto parece un delfín cuando está saliendo del agua. Entonces, cuando uno ve esto, que esta es la boca del delfín y este es el lomo del delfín, uno debe pensar en
un síndrome de Brugada, ¿ya? Entonces, el síndrome de Brugada presenta en la persona síncopes recurrentes y predomina en hombres sin cardiopatía estructural. O sea, la persona no tiene que tener un daño estructural a nivel del corazón para tener síndrome de Brugada, pero se lo podemos diagnosticar electrocardiográficamente. Esa es una alteración de la conducción eléctrica que predispone a arritmias ventriculares y muerte súbita. Existen 3 patrones distintos, pero el patrón tipo 1 es el que se asocia con muerte súbita cardíaca. El electrocardiograma genera cambios electrocardiográficos que pueden aparentar un bloqueo cardíaco. Cuando uno ve un bloqueo cardíaco en el corazón, ve este complejo, lo ve ancho. Normalmente no mide más de 2 o 3 cuadritos, aquí mide un poco más de 5 cuadritos. Tenemos el síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo es electrocardiográficamente para introducirlo un poquito en esto. Nosotros tenemos en el electrocardiograma la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T. Tenemos un segmento llamado PR y tenemos un segmento llamado ST. Tenemos un intervalo que es la suma de onda y segmento llamado intervalo PR. Tenemos un intervalo que es el intervalo STT, que es entre el segmento ST y la onda T, y tenemos un intervalo que se llama QT. Ese intervalo QT va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T y ese intervalo pues se llama intervalo QT, y este no debe medir más de 0.44 segundos, que es una forma que uno habla ya, o sea, 440 milisegundos, y uno lo cuenta así por los cuadritos del electrocardiograma, ¿ya? Los que quieran saber un poquito más de esto y quieran aprender de pronto algo de electrocardiografía, pueden entrar a mi TikTok que se llama doctora Alma López, y ahí yo tengo pues todos los datos bien explicaditos de esto. Entonces, bueno, resulta que el síndrome de QT largo es cuando, bueno, eso varía también de hombre a mujer y se habla de QT corregido. Cuando ese QT es más largo de lo normal, cuando ese QT es más largo de lo normal, se habla de síndrome de QT largo. Esa es una de las causas de muerte súbita, incidencia de muerte súbita cardíaca en atletas del 2%. Como les decía yo ahora, el electrocardiograma tiene ondas, tiene intervalos y tiene segmentos, y el intervalo QT tiene una medida específica. Cuando los deportistas, este intervalo se prolonga mucho más del valor normal, se llama QT largo. Aquí tenemos a Antonio de Nigris, de 31 años de edad también, el 8 de noviembre del 2009. Él sabía que él padecía de síndrome de QT largo. Incluso en México le habían hecho inicialmente el diagnóstico, pero los médicos le dijeron que no tenía ningún problema, o sea que él sabía que tenía síndrome de QT largo y así mismo jugaba, ¿ya? Él va a un club turco porque es convocado, pero el club turco lo rechaza, ya que el club turco considera que ese QT largo es riesgoso y no lo deja jugar en ese club. Él se va a otro club, ¿ya? A uno griego que sí lo recibe, y fallece por síndrome de QT largo luego de jugar un partido de fútbol en Grecia. Está este otro trastorno que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, es otro trastorno de conducción cardíaca. Aquí, como vemos nosotros normalmente, aquí está el nodo sinusal, aquí está el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Pues esto es como cuando nosotros, como el nodo sinusal, el primero que inicia, como si nosotros, como les decía yo al inicio de la conferencia, no se recuerdan, es como nosotros prendiéramos un switch y se fuera todo por esta corriente eléctrica y así mismo se fueran despolarizando pues las paredes del corazón, ¿ya? Pues resulta, este es el normal, pues resulta que este síndrome se llama síndrome de reentrada porque miren ustedes que el nodo sinusal no manda la señal cuando esto sucede, sino que la señal, mire, pasa aquí del nodo auriculoventricular a las de His, fibras de Purkinje, viene aquí, vuelve otra vez, nodo auriculoventricular de fibras de Purkinje, y es una de las causas de muerte súbita. El síndrome de Wolff-Parkinson-White también se llama síndrome de preexcitación o síndrome de conducción cardíaca anticipada, ¿ya? Es una vía anómala a utilizar, ya vieron ustedes, una vía anómala, o sea, una vía que no debe utilizar de conducción cardíaca, es congénita, la prevalencia es de 0.1 a 0.3 y la incidencia es de 2.1 en hombres o mujeres, o sea, la posibilidad es que sea el doble en hombres
ya a las mujeres y puede generar arritmias cardíacas que a la larga es la que genera la muerte súbita. Es la primera manifestación en jóvenes, muerte súbita en el 40%, por si este joven además hace deporte, ese porcentaje de muerte súbita como primera manifestación aumenta. El tratamiento se llama ablación con radiofrecuencia, se hace a través de cateterismo coronario, se llega a la parte, se llega al ventrículo izquierdo o pues se hace una estimulación para generar esa vía y se hace una ablación, o sea, cortes, como si cortes con láser de esa parte del músculo cardíaco que está funcionando mal. Aquí tenemos a esta deportista, Alma Brutó, de 16 años de edad, atleta de la Liga del Valle, salto alto, en septiembre de 2013, ella inicia con síntomas. Algunas veces los síntomas hay que ponerle cuidado. Ella el 9 de septiembre de 2013 refiere inestabilidad de piso, cefalea intensa. La presión arterial está en 150-100 a 165-105. Inmediatamente inician los estudios, se le toman todos, todo normal. Entonces se lleva un electrocardiograma el 12 de septiembre que mostró el síndrome de Wolff-Parkinson-White evidente. Ya el 13 de septiembre se le asocia a dolor de pecho, es hospitalizada. Está hospitalizada, se llama electrofisiólogo. El electrofisiólogo la evalúa el 14 de septiembre, dice que ya está en riesgo inminente de muerte, por lo tanto, no la deja, le prohíbe moverse de la cama en la cual está hospitalizada para absolutamente cualquier cosa, ni las necesidades fisiológicas ni nada, todo lo tiene que hacer con la ayuda de enfermería. Y como es un sábado, pues los equipos estos están cerrados en ese momento y se le programa para el día lunes, o sea, el día 16 de septiembre de 2013, la ablación de la vía anómala por riesgo inminente de muerte súbita y afortunadamente ella responde de manera adecuada a esa ablación y en su primer control por electrofisiología el 24 de octubre de 2013 muestra un electrocardiograma normal. Aquí tenemos otros ejemplos de deportistas, tenemos ejemplos de deportistas menores de 30 años que sobrevivieron a la muerte súbita cardíaca. Reciente tenemos el 12 de junio de 2021 a Christian Eriksen de Dinamarca de 29 años en la Eurocopa, presenta un paro cardíaco. Afortunadamente allá había un médico cardiólogo y estaban también los médicos del equipo. Lo desfibrilan con el desfibrilador externo automático, lo hospitalizan, le colocan un marcapaso implantable para pues evitar que vuelva a presentar una arritmia y le hacen un programa de rehabilitación cardíaca, el cual diseñan los médicos de Copenhague. Ya les voy a decir por qué estoy recalcando esto. El 30 de octubre de 2008, Rubén de la Red, Madrid, 1985, a los 23 años, él estaba en el Club Real Madrid, en un partido de la Copa del Rey, cae desplomado, es hospitalizado un día tras varios líos entre los diferentes diagnósticos que dudaban si el estado de salud de la Red era óptimo para volver a competir, o sea, los médicos no se ponían de acuerdo. El jugador termina retirándose oficialmente en el año 2010. El 17 de marzo de 2012, Fabrice Muamba, del Congo, a los 24 años de edad, en el Bolton ante el Tottenham, se desploma por un paro cardíaco. Es trasladado de urgencia al hospital y sobrevive según las noticias. Este tiempo es exagerado, pero bueno, esto es lo que refieren las noticias. Sobrevive a un paro cardíaco de 78 minutos y decide él mismo, por recomendaciones médicas, retirarse del fútbol profesional ese mismo año. Entonces, ¿por qué estoy trayendo a los deportistas? Porque hay deportistas que pueden sobrevivir a la muerte súbita cardíaca, ya sea porque se le hace la prevención, como Alma Brutó, y ella es llevada afortunadamente a tiempo a una ablación de la vía y requiere de toda una rehabilitación cardíaca, o estos tres deportistas que vimos como ejemplo, ya que son lo mínimo, pero existen, ¿ya? Para ellos, como son deportistas, nadie piensa en ellos, ni que puede pasar algo. Entonces el deportista que sobrevive a la muerte súbita cardíaca tiene un gran problema y es que existe una gran duda. ¿Cómo rehabilitar al deportista menor de 30 años que logra sobrevivir si no se ha pensado en él? Entonces la indicación va a depender del electrofisiólogo o del cardiólogo o del médico deportólogo, ¿ya? O de los médicos tratantes. Entonces, la pregunta es, ¿se ordena un programa normal de rehabilitación cardíaca?
¿ya? O sea, el que está sometido a todas las personas que no son deportistas, que tienen más de 60, 70 años de edad y que están en un programa de rehabilitación cardíaca en la clínica, ¿ya? ¿Será que ese es el programa que les sirve a ellos? No le ordena programa de rehabilitación cardíaca porque es deportista, o sea, sigue llevándose por delante el hecho de que tiene que mejorarlo, no porque él es deportista, o le quita el deporte como hicieron con Muamba, o le ordena el deporte de nuevo sin pasar por un programa de rehabilitación cardiovascular. Esa es la gran duda. Afortunadamente ya en este momento existe castigo penal, porque antes el deportista fallecía por muerte súbita cardíaca y no pasaba nada, y no pasaba nada a nivel médico me refiero. Entonces miren ustedes, hasta hace pocos años el deportista fallecía por muerte súbita cardíaca y luego del pésame y del duelo no pasaba nada, no se buscaban culpables. Eso está cambiando y hará que las evaluaciones médico-deportivas y cardiológicas sean más estrictas y más conscientes. No que solamente sea una exploración física y un cuestionario, no tiene que haber mínimo el electrocardiograma, pensar en más, ver más, mirar si están de pronto ante quizás un caso de síndrome de Marfan, descartar. A veces esto está cambiando, a veces la ciencia tiene que apoyarse de los códigos penales para mejorar sus resultados. Aquí tenemos el ejemplo y el que inicia esto es David Astori, inicia su muerte, no él, su muerte. A sus 31 años, ya en el 2018, el capitán, según dice aquí la prensa, y leo textual, el capitán de Fiorentina falleció en un hotel mientras concentraba con su equipo para disputar su partido de la Serie A. Obviamente, había entrenado. Luego se conoció que fue a causa de una miocardiopatía arritmogénica biventricular, o sea, la misma que vimos ahora, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, pero en el caso de él, de los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que se lo habían podido detectar electrocardiográficamente. Y en las últimas horas condenaron a un año de cárcel al cardiólogo, quien no habría evaluado correctamente las anomalías sufridas por el italiano, porque imagínense usted que él sí tenía los exámenes. Así lo considera el Tribunal de Florencia, por lo que Giorgio Galanti, que es el médico, o fue el médico, es el único acusado en el caso del deceso de Astori, algo que sacudió fuertemente al mundo del fútbol. Según el fiscal Antonino Anastasi, no se analizaron de la mejor forma las pruebas de esfuerzo a las que fue sometido el defensor y los resultados deberían haber sido acompañados con el estudio de un Holter y una resonancia magnética. Y este dictamen lo hizo el juez el 3 de mayo de este año, 2021. Entonces, dentro de las conclusiones o recomendaciones serían, primero, como conclusión, la muerte es la primera manifestación clínica en un 70-80% de los deportistas que sufren una muerte súbita cardíaca. En el 90% de ellos tienen una patología cardíaca estructural que la podemos en un porcentaje alto diagnosticar con métodos adecuados, exámenes adecuados. 2. Para deportistas menores de 30 años que logran sobrevivir a un evento cardiológico, sea el 20 o 30% de ellos, o que se descubre la patología cardíaca, no existe un programa de rehabilitación cardíaca fundamentado, no existe. No, este deportista tal cosa y entonces venga Eriksen, entonces los médicos de Copenhague le hacen el programa de rehabilitación cardíaca. A Muamba le dicen sálgase y el otro se aburre y se sale porque los médicos no se ponen de acuerdo. Aquí en el punto 3 se debe estudiar, analizar y crear un programa de rehabilitación cardíaca con énfasis en deportistas de rendimiento. El 4, existe la necesidad de implementar programas de tamizaje, o sea, de búsqueda, de screening cardiovascular en las ligas de deportes infantil, menores y juvenil, que es la base, que a la vez es la más, digamos así, damnificada porque entre la mayoría de las muertes súbitas cardíacas se dan un rango, en su mayoría, entre los 14 y 18 años de edad. Quinto punto, se debe identificar la mayoría de las anomalías cardíacas, ya con exámenes que nos puedan identificar. Empezamos con el electrocardiograma. Si ese electrocardiograma nos muestra alguna alteración, alguna posibilidad, lo sospechamos, hacemos una prueba de esfuerzo. Si eso nos da algo como sospechoso, pues hacemos, o que veemos realmente que él tiene, pues continuamos con los estudios, que el ecocardiograma, que esto, que lo otro. Punto 6, crear conciencia del riesgo de muerte súbita cardíaca, conciencia, porque no la hay, y poner de relieve las familias que están en mayor riesgo, en especial aquellas que ya han tenido un evento de muerte súbita cardíaca. ¿Cómo se dan cuenta? Pues porque en la entrevista el familiar le dice a uno, sí, yo tuve un hijo de 24 años que falleció también por muerte súbita cardíaca, el tío del hijo, de mi hermano, el esposo.
en persona joven de la familia. Los otros miembros de la familia deben ser examinados también. El punto 7, crear la conciencia de los síntomas entre los entrenadores y fisioterapeutas, los que les mostré ahora de la zona de cuidado cardiovascular. Como punto 8, en mayores de 30 años, el mayor porcentaje de la cardiopatía isquémica no es la causa de esta conferencia. Y en el punto 9, los desfibriladores y la capacitación del personal para su uso es una necesidad de implementación. Aquí está la referencia bibliográfica. Muchísimas gracias.